¿Qué tal? Buenos días, queridos hermanos y amigos. Es un gusto poder estar con ustedes nuevamente, poder tener un tiempo de reflexión en la palabra de nuestro Dios, poder meditar en ella, en algunos versículos. Y estaba pensando en un término que muchos de nosotros, quizás por nuestros trabajos, estemos familiarizados, que es con la seguridad e higiene en el trabajo. ¿Sí? La función de esta actividad dentro de los distintos ambientes de trabajo es hacer mucho más segura y con el menor impacto en la salud de los trabajadores las distintas tareas que se le asignen a cada uno de ellos. Y una de las principales reglas para lograr un ambiente seguro de trabajo es el orden y limpieza. Muchos de los accidentes laborales y daños a las personas se dan porque el ambiente carece de orden y de limpieza. El lugar de trabajo carece de orden y carece de limpieza. Quizás el ejemplo más claro que podríamos imaginarnos, o aquellos que han podido visitar, es una obra en construcción, ¿sí? Y de hecho el rubro de la construcción es el que más accidentes y daños a las personas tiene en nuestro país, por ejemplo. Los materiales tirados, las herramientas por cualquier lugar, los ladrillos mal puestos, tareas superpuestas, por ejemplo, mientras uno está picando una pared, quizás otro está levantando una pared, arreglando una cosa, ¿sí? Todo eso hace que el ambiente de trabajo, ¿sí?, sea peligroso y potencialmente inseguro para la salud de las personas que ahí están trabajando. Y pensando en esto, ¿sí?, pensaba en nuestra vida espiritual, o en mi vida espiritual, mejor dicho, ¿no? Donde también necesitamos aplicar esta regla, ¿sí?, del orden y limpieza. En el primer capítulo de la Biblia, en Génesis 1, desde el versículo 1, leemos lo siguiente. Dice la palabra: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban por sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. ¿Sí? Podemos seguir leyendo todo el capítulo 1 de Génesis, donde Dios establece un orden para las distintas cosas de la tierra. ¿Sí? La tierra estaba desordenada, pero Dios estableció y puso orden sobre la faz de la tierra, y allí tenemos todo el relato de la creación. Por eso decimos que nuestro Dios es un Dios de orden, ¿sí? En muchos capítulos de la Biblia, y tenemos muchísimos ejemplos a lo largo de la palabra de situaciones en las que Dios establece un orden particular para las determinadas cosas, para que se realicen como Él quiere, como Él manda, ¿sí? Desde el momento en que el pueblo de Israel sale de Egipto, Él establece un orden. Establece un orden también cuando les da el maná, de cómo recogerlo, de cómo prepararlo. Establece un orden también de cómo edificar el tabernáculo, de cómo construirlo. Establece un orden de cómo debían ser los sacrificios, de cómo deberían ser los cultos. Y allí Dios establece orden, ¿sí? También con la llegada del Señor Jesucristo a este mundo, Dios establece un orden para alcanzar la salvación. En primer lugar, creer; en segundo lugar, arrepentirse; en tercer lugar, vivir una nueva vida lejos del pecado. ¿Sí? Hay un orden. Dios es un Dios de orden, ¿sí? Y para poder lograr, ¿sí?, ese orden en nuestra vida, también necesitamos tener limpieza, ¿sí? Debemos ser limpiados. Dice 1 Juan 1:9 que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si queremos vivir una nueva vida en Dios, con Cristo, debemos ser limpios.
debemos ser limpiados. Por eso acá este texto nos habla, Juan nos dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para limpiarnos de todos esos pecados, ¿sí? Y esto nos habla de una actitud constante, de una confesión continua, ¿sí? Si bien uno es salvo y perdonado en el momento que hace la primera oración de fe y de arrepentimiento y reconoce al Señor Jesús como único y suficiente Salvador, este texto nos dice que el cristiano debe confesar sus pecados a diario, ¿sí? La confesión continua del pecado es una indicación de una salvación genuina. El cristiano auténtico, ¿sí? El cristiano auténtico admite su pecado, no lo esconde, no lo calla, lo admite, lo confiesa y lo abandona. Y se aparta de él, ¿sí? Este término confesar significa decir lo mismo que Dios dice acerca del pecado y reconocer el punto de vista divino en relación con el pecado. O sea, es ver al pecado de la misma forma que Dios lo ve y aborrecerlo de la misma forma en que Dios lo hace. La confesión del pecado caracteriza a los cristianos auténticos, a los cristianos genuinos, y Dios ofrece limpieza continua para aquellos que los confiesan. El cristiano debe ser ordenado, ¿sí? Debe vivir una vida ordenada, una vida ejemplar, una vida siguiendo la voluntad de Dios y los distintos y varios ejemplos que tenemos en la palabra de nuestro Dios. Pero además también debemos ser limpios, a diario, constantemente, porque si decimos que no pecamos, ¿sí?, estaríamos diciendo mentiras, ¿sí? Si decimos que no necesitamos ser limpios, estaríamos diciendo mentiras. A diario necesitamos confesar nuestros pecados para que Dios nos limpie, para que Dios nos perdone y también apartarnos del mal. Por eso este término orden y limpieza también es necesario para la vida del cristiano. Si lo aplicamos en nuestra vida, nos va a permitir andar seguros y nos va a alejar de ambientes potencialmente riesgosos para así evitar accidentes, lastimaduras y caídas en nuestra vida espiritual. Queridos hermanos, que podamos meditar en esto, que podamos aplicar el orden y limpieza en nuestra vida espiritual, siempre siguiendo la voluntad de Dios, confesando nuestros pecados para que Él nos perdone, nos limpie y apartándonos de ellos para no pecar más. Que Dios nos bendiga y que tengan un muy lindo día.